Quirrian justo pasaba por la orilla del mar en el momento en que llegó un apuesto joven. Quedó cautivado por lo que vio ante él. Sin pensarlo, se lanzó al mar y nadó desesperadamente hacia la chica que se estaba ahogando. Parecía que el mar estaba a punto de tragárselo, pero afortunadamente, el apuesto joven llegó justo a tiempo y lo rescató, llevándolo de vuelta a la orilla en un barco de rescate. Llamó ansiosamente a la persona inconsciente, esperando una pronta recuperación. Finalmente, tras escuchar un tosido, el corazón ansioso del joven apuesto se tranquilizó. Escuchó débilmente a la chica en su boca llamándolo repetidamente por su apodo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la chica le resultaba muy familiar. Recuerdos de hace 20 años pasaron por su mente. Verás, el joven apuesto solía ser un prostituto que a menudo era intimidado y burlado. Una vez, después de ser golpeado y herido, se había acurrucado en una casa en ruinas sin que nadie se preocupara por su vida o muerte. Fue la chica de al lado, Nilla, quien llegó con medicinas para curar sus heridas. Sin su ayuda en ese momento, no habría podido recuperar su vida, y mucho menos lograr lo que tenía ahora. Al ver que ella recuperaba gradualmente la conciencia, le preguntó a Nilla si lo recordaba. Sin embargo, al siguiente momento, la persona en sus brazos volvió a desmayarse. En pánico, el apuesto joven lo llevó de vuelta a su hotel e incluso hizo que un médico privado lo examinara. Se sintió aliviado al escuchar que Nilla estaba bien, simplemente agotada. Su inquieto corazón se calmó ligeramente. Después de despedir al médico, el apuesto joven regresó a la cama y miró a la persona dormida. Silenciosamente, bajó la almohada para evitar que cogiera frío y metió el brazo en la manta para dar calor. Pero al dar unos pasos, Nilla descubrió nuevamente la manta, murmurando su nombre. El apuesto joven regresó inmediatamente a la cama, tomó su mano y tranquilizó a la persona que estaba teniendo una pesadilla. Cuando lo vio volver pacíficamente a sus sueños, el apuesto joven se sentó en la cama, contemplando la idea de irse pero preocupado de que pudiera despertarse de nuevo. Así que decidió simplemente levantar la manta y acostarse junto a Nilla. Para su sorpresa, Nilla extendió la mano y, sin dudarlo, rodeó su cintura con el brazo. Esto lo dejó pasmado por un momento antes de abrazarlo. En este momento, Suai Suai se sintió extremadamente agradecido en su corazón. Hoy, inesperadamente, salvó a su bienhechor. ¡Qué giro tan milagroso del destino! Nilla había dormido profundamente durante toda la noche y al despertar se encontró sola en la cama. Un colega entró a preguntar por su estado y se sorprendió al descubrir que parecía tener amnesia, solo recordando que cayó accidentalmente al mar y un rostro borroso que la llamaba repetidamente. Al enterarse de su colega de que esta persona fue rescatada por el CEO del hotel al pasar por allí, Nilla sintió que debía expresar su gratitud. Se acercó a la recepción y trató de obtener el número de habitación de su jefe, dudando mientras preparaba sus palabras de agradecimiento. Inesperadamente, cuando abrió la puerta, se encontró con una mujer que decía ser la novia de Suai Suai. Al escuchar esto, no le pareció apropiado hacer más preguntas y decidió marcharse. Suai Suai fue al vestíbulo para preguntar al personal del hotel si Nilla había bajado a desayunar, pero le informaron que ya había hecho el checkout. Pensó que era bastante ingrata, ya que se había ido sin ni siquiera dar las gracias. Nilla, por otro lado, estaba descansando durante unos días después del incidente de casi ahogarse, pero le esperaba una enorme carga de trabajo en la oficina. Tenía que trabajar horas extras para ponerse al día. De repente, un colega le dijo que un chico guapo la estaba buscando en la planta baja. Salió medio creyendo, solo para ver a un hombre seguro de sí mismo, bien vestido y con piernas increíblemente largas que se dirigía hacia ella. Nilla lo reconoció como el que la había salvado. Le preguntó qué estaba pasando, pero Suai Suai simplemente la miraba, haciéndola sentir incómoda. Cuando estaba a punto de irse, Suai Suai finalmente habló lentamente, diciendo que había venido a cobrarle una deuda. Nilla pensó en la gratitud que ya había expresado, creyendo que el asunto debía haberse resuelto. Sin embargo, él persistió, afirmando que su sinceridad era insuficiente. Nilla, viendo su actitud un tanto pícara, pensó que podría ser un estafador callejero y, asustada, se dio la vuelta para regresar a la empresa. Suai Suai usó sus largas piernas para bloquear rápidamente su camino. El gesto parecía bastante inapropiado, lo que hizo que Nilla se apresurara a subir las escaleras, pero la persona detrás de ella no mostraba signos de rendirse fácilmente. Bloqueó su camino nuevamente y preguntó, ¿qué le pasó a esa lengua afilada tuya? ¿Por qué el cambio repentino de actitud? Nilla, al pensar en el hombre que ya tenía a alguien en su vida y le estaba molestando persistentemente, no tenía deseos de entablar una conversación adicional. Suai Suai, sin darse cuenta de cómo había ofendido a esta mujer, sacó una llave de su bolsillo y se la entregó.
Sin embargo, Niya no la aceptó de inmediato. En su lugar, le agradeció una vez más, diciendo que las cerraduras en su casa ya habían sido cambiadas, y la llave que quedó en la habitación del hotel no tenía valor. Al escuchar esto, Xuai Xuai se sintió abrumado. Agarró su mano con fuerza e insistió en darle la llave, pretendiendo estar tranquilo al decir que había venido específicamente para hacer el intercambio. A pesar de su aprecio por Niya desde que la salvó del agua, no esperaba ser rechazado. Xuai Xuai tampoco quería forzar algo que no estaba destinado a hacer y prometió no molestarla en el futuro. Sin embargo, estas palabras dejaron a Niya sintiéndose incómoda, ya que él era su salvador después de todo, y se preguntó si sus palabras anteriores habían sido demasiado duras. Lo que no sabía era que, mientras Xuai Xuai bajaba las escaleras, estaba a punto de llorar por haber sido rechazado de manera tan brusca después de anticipar con entusiasmo su encuentro. Sin embargo, no podía renunciar a reunirse con su bienhechor. Así que orquestó deliberadamente un encuentro casual en un centro comercial. Niya estaba ocupada cargando cosas y hablando por teléfono cuando accidentalmente dejó caer algo al suelo. Cuando finalmente se dio cuenta, vio a Xuai Xuai parado allí con una expresión sorprendida. En su monólogo interno, cuestionaba la pura casualidad de la situación, enfatizando que era pura casualidad. Sin embargo, Niya no creía una sola palabra de eso. No podía entender cómo terminó encontrando el objeto en un centro comercial tan grande y sospechaba que era más parecido a algo de un drama de televisión. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, con Xuai Xuai siguiéndola de cerca. Cuanto más se apresuraba, más rápido la perseguía, hasta que llegaron a la entrada del baño de mujeres. Se detuvo impotente mientras Niya contestaba una llamada de un subordinado en la puerta. Niya se escapó desapercibida mientras Xuai Xuai se acercaba con precaución a su coche, con la intención de recobrar el aliento. De repente, Xuai Xuai se plantó frente a su coche, y Niya lo amenazó para que se fuera rápidamente. Le advirtió que no se haría responsable si terminaba haciéndole daño. El tipo tenía una actitud segura y autoritaria, y asumió que no se atrevería a dar media vuelta. Incluso dio unos pasos hacia adelante para probar su teoría. Como se esperaba, Niya estaba llegando a su punto de quiebre y le aconsejó que si tenía agallas, debería ir a detener un tren subterráneo en su lugar. Xuai Xuai también estaba furioso por sus acciones y solo quería una oportunidad para hablar con él. Se preguntaba por qué tenía que ser tan difícil. Niya insistió en que dejara de molestarla, ya que le gustaba un chico desde su infancia y no tendría sentimientos por nadie más. Los ojos de Xuai Xuai chispearon de urgencia, queriendo saber si esa persona era él. Niya inicialmente reconoció un sentimiento familiar en su rostro, pero luego se asustó por su dominante interrogatorio. Afirmó que no tenía nada que ver con él. Xuai Xuai persistió, asegurando que tenía la corazonada de que él era esa persona porque el nombre que pronunció en su pesadilla era su apodo de la infancia. Niya no creyó sus palabras. Describió a la persona de la que estaba enamorada como gentil, amable y necesitada de protección, a diferencia de alguien que solo sabía ser autoritario. Xuai Xuai todavía la sostenía, lo que resultó en una fuerte bofetada a cambio. Niya lo advirtió de que si se atrevía a forzarla nuevamente, no dudaría en llevarlo a la comisaría, sin importar la deuda de gratitud. Tras emitir esta amenaza, intentó irse, pero él la acorraló contra el coche como un polluelo indefenso. Xuai Xuai no creía que pudiera hacer algo excesivo, pero se equivocó cuando dos policías de película se acercaron en medio de los gritos de Niya. Lo acusó de intentar acosarla. El corazón de Xuai Xuai sintió como si lo hubieran arrojado a una licuadora. No esperaba que las cosas escalasen tan rápido, y deliberadamente levantó las manos frente a Niya, pensando que eso calmaría la situación. Sin embargo, en su lugar escuchó un claro "estás bajo arresto". Xuai Xuai estaba completamente perdido y solo pudo expresar su impotencia, diciendo que mientras pudiera calmarse, podía ir con ellos. En un momento crítico, Niya los hizo esperar una vez más. Xuai Xuai pensó que todavía estaba indecisa, pero se demostró equivocado a una velocidad vertiginosa. Niya recogió la armónica que él había dejado caer y pidió al oficial de policía que la guardara. Se puede decir con seguridad que cuando esta mujer se pone firme, no hay nada que un hombre pueda hacer. Xuai Xuai se sintió completamente derrotado. Esta mujer nunca seguía el guión. Dentro de la comisaría, Xuai Xuai mantuvo su actitud arrogante, lo que incluso impresionó a las autoridades. El ejemplo de alguien que pide ayuda y la policía se presenta de inmediato para arrestarse a sí mismos fue bastante inusual. Esperó las acusaciones de Niya, con la esperanza de que aliviara su frustración. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Niya decidió retirar su queja. Después de salir de la comisaría, Xuai Xuai se dirigió directamente a su casa y, coincidentemente, se encontró con Niya, quien estaba sacando la basura. Le agradeció por finalmente dejarlo libre de problemas.
Ni ya no tenía intención de mirarlo, y Suai Suai prometió no molestarla más. Obedientemente colocó sus manos detrás de la espalda. Sin embargo, Niya aún no quería tener nada que ver con él y le bloqueó el paso. Los dos tuvieron un raro momento de conversación tranquila. Suai Suai explicó que realmente solo quería agradecerle, pero Niya respondió que no era necesario y le aconsejó que no volviera. Dejó claro que una persona como él, que había luchado en el fondo de la sociedad, era diferente de alguien que podía tener novias tan fácilmente como cambiarse de ropa. Después de hablar, pasó junto a él y regresó a casa, cerrando la puerta para mantenerlo afuera. Suai Suai no tuvo la oportunidad de explicar que todavía estaba soltero, preguntándose cómo lo habían percibido como un mujeriego. En los días siguientes, Niya continuó yendo a trabajar como de costumbre, siguiendo su rutina. Sin embargo, un día recibió inesperadamente instrucciones de su jefe para diseñar y decorar un conocido complejo turístico. Dado el tamaño del proyecto, era inusual que su empresa lo asegurara, pero la perspectiva de ganar dinero parecía atractiva. Sin pensarlo demasiado, ella y sus colegas fueron emocionadamente al hotel. El gerente de bienvenida los llevó a dar un recorrido por los alrededores, mientras Niya compartía entusiasmada sus ideas de diseño. Detrás de ella, escuchó elogios familiares y vio a Suai Suai acercándose a ellos, presentándolo como el propietario de esta propiedad. Niya se enfureció instantáneamente y solicitó de inmediato que la retiraran del proyecto. Enojada, intentó irse. Llegó a la recepción, recuperó su tarjeta de habitación y estaba a punto de encontrar su habitación cuando Suai Suai la interceptó. Sin embargo, le ordenó firmemente que se apartara. Hizo un gesto de súplica rápidamente y la siguió a regañadientes. Niya llegó a una puerta de metal y no parecía poder empujarla para abrirla, lo que llevó a un recordatorio bien intencionado de Suai Suai para tirar de ella. Sintió que su inteligencia estaba siendo insultada cuando no podía abrir la puerta. Se dio la vuelta y tiró de ella, pero aún no pudo abrirla. Suai Suai le recordó que era la otra puerta, y en este punto, Niya casi estaba lista para enfrentarse a él. Sin embargo, no tenía idea de la persona detrás de ella y simplemente lo encontraba bastante adorable. Niya entró en la habitación, recogió su equipaje y se preparó para irse. Suai Suai se acercó, tratando de persuadirla para que se quedara, pero no pudo resistir su determinación. Solo podía seguirla desde atrás, esperando a que llegara a la entrada del hotel. Luego, se interpuso rápidamente en su camino, negándose a dejarla ir. Niya contempló tomar un camino diferente, lo que dejó a Suai Suai sintiéndose bastante frustrado por su terquedad. Continuó siguiéndola hasta la orilla del mar. Amenazó que si se iba, se consideraría una violación del contrato y su empresa enfrentaría una compensación sustancial. Niya declaró que preferiría renunciar antes que seguir trabajando para él. Suai Suai la sostuvo y enfatizó que no tenía malas intenciones y solo reconocía sus habilidades. Viendo que no le escuchaba, Suai Suai simplemente la levantó sobre su hombro, insistiendo en que no la bajaría hasta que escuchara su acuerdo. Ambos mantuvieron esta postura mientras paseaban por la orilla del mar, con Niya luchando constantemente. Finalmente, Suai Suai la dejó bajar, pero ella aún se negaba a ceder. Recogió objetos de la playa y comenzó a alejarse. Cuando Niya regresó a casa, todavía estaba preocupada de que este incidente pudiera afectar a su empresa. Dudó si llamar a Suai Suai, pero también temía que hacerlo llevaría a una mayor implicación con él. Entró en el patio, absorta en sus pensamientos. De repente, hubo un fuerte ruido desde la sala de cirugía. Niya, sintiéndose inquieta, se acercó para comprobar si había habido un allanamiento. Suai Suai, justo cuando Niya se acercaba, sin motivo aparente, avanzó amenazadoramente hacia ella. Niya sintió al instante que algo iba mal y corrió apresuradamente hacia la casa. Sin embargo, antes de que pudiera cerrar la puerta del balcón, Suai Suai entró decididamente. Con audacia, elogió: la habitación del diseñador es realmente diferente. Niya le dijo que se marchara inmediatamente, pero al segundo siguiente, él le tapó la boca firmemente. Ella luchó por liberarse de Suai Suai, esta alta figura que la levantó del suelo. La amenazó, diciendo que no quería que su familia escuchara, así que debería hablar en voz baja. Niya se fue callando gradualmente, y Suai Suai finalmente la soltó, aunque a regañadientes. Esto fue seguido por un regaño, con Niya preguntándole por qué la molestaba cuando tenía novia. Suai Suai estaba confundido y preguntó de dónde había sacado esa información. Niya explicó que lo vio con sus propios ojos cuando fue a su habitación el día que lo rescataron. Solo entonces se enteró de que la chica era la novia de Suai Suai. Suai Suai explicó pacientemente que ni siquiera sabía quién era esa mujer y que había pasado toda la noche con él ese día. No entendía por qué ella se había vuelto hostil de repente, especialmente porque ella se había sentado en su cama.
Al darse cuenta de su malentendido, Niya encontró difícil mantener la compostura y se acercó para instarle a que abandonara la habitación. Sin embargo, Xuai Xuai se quedó sentado, y esta vez, él se puso de pie y la abrazó con fuerza. Observando a Niya luchando sin cesar, Xuai Xuai la inmovilizó en la cama. Niya miró el rostro familiar y, casi involuntariamente, soltó: ¿Eres el niño que salvé cuando éramos pequeños? Xuai Xuai había estado esperando esta pregunta, pero no podía llevarse a admitirlo abiertamente. Se levantó con renuencia y arregló su ropa. Niya, viendo que no lo confirmaba, sugirió que debía haberlo confundido con alguien más y le pidió que se marchara de inmediato. Xuai Xuai salió de la habitación, aún renuente a mirar atrás, esperando que Niya esperara un poco más. En cambio, se encontró con una puerta cerrada con llave. Decepcionado, dio la vuelta y se fue. Detrás de la cortina de la puerta, Niya observó la figura de Xuai Xuai alejándose, y se convenció cada vez más de que era la persona que había estado buscando durante 20 años. Para confirmar sus sospechas, Niya aprovechó la oportunidad cuando Xuai Xuai fue al gimnasio y lo siguió al vestuario de hombres. Se subió a un pequeño bote de basura, esperando echar un vistazo a su pecho para ver si tenía cicatrices antiguas. Sin embargo, su intento de fotografía le jugó una mala pasada y resbaló y cayó. Temiendo ser descubierta, rápidamente recogió el bote de basura y huyó cuando los ocupantes no reaccionaron. No pudo resistirse a intentarlo de nuevo, solo para encontrar a Xuai Xuai completamente vestido y esperando adentro. Aterrorizada, Niya intentó escapar, pero Xuai Xuai la atrapó y la presionó contra la pared, exigiendo saber qué estaba tramando. Niya luchó para alcanzar la ropa de Xuai Xuai, pero se detuvo cuando Xuai Xuai revirtió la situación y la mantuvo en su lugar. Niya finalmente admitió que solo quería verificar la identidad de Xuai Xuai. Solo entonces Xuai Xuai soltó su agarre. Él preguntó: ¿Y si soy la persona que estás buscando? Niya no podía entender por qué no lo admitiría. A pesar de su comportamiento aparentemente dominante e irrazonable, debía de tener un motivo diferente en lo más profundo. Xuai Xuai inicialmente vaciló en admitir su identidad, pero esta era la persona por la que había invertido tanto en reunirse. No pudo contener la alegría de ver a Niya de nuevo y lo besó apasionadamente. Abrumado por la felicidad de su reencuentro, Xuai Xuai se dio cuenta de que se estaba haciendo tarde y decidió llevar a su amada a casa para pasar la noche. Una vez que llegaron, el asistente les asignó una habitación de invitados a Niya. Xuai Xuai acarició tiernamente el cabello de Niya y expresó su pesar por las cosas irracionales que había hecho en el pasado, esperando que Niya lo perdonara. Niya tomó la mano de Xuai Xuai y reconoció las dificultades que había soportado para lograr su éxito actual, las luchas ocultas al público. Expresó su deseo de enfrentar el futuro juntos. Xuai Xuai atrajo a Niya a su abrazo, ansioso por mostrarle la habitación que había preparado desde que se conocieron. La atmósfera se volvió tensa cuando Xuai Xuai abordó el tema de su relación. Niya, sintiéndose abrumado, cambió rápidamente de tema. Xuai Xuai miró la expresión tímida de Niya y le aseguró que no tenía intenciones inapropiadas. Le pidió a Niya que se instalara y prometió organizar el compromiso lo antes posible. Estaba impaciente por tener a Niya en su vida. Niya pudo sentir el profundo afecto que emanaba de Xuai Xuai. Siguiendo una tradición local que marcaba sus intenciones, Niya respondió a la pregunta de Xuai Xuai. La propuesta repentina tomó por sorpresa a Niya y sintió un arrebato de nerviosismo. Se levantó, le dio las buenas noches a Xuai Xuai y salió de la habitación con una sonrisa en el rostro. Cuando estaban a punto de separarse, ambos se detuvieron instintivamente. Xuai Xuai, ahora más vulnerable, pronunció torpemente 3 palabras. Niya reunió el valor para acercarse y rodeó la cintura de Xuai Xuai con sus brazos. En este dulce momento, casi empalagoso, si Xuai Xuai pudiera convocar el valor que tenía cuando persiguió a Niya por primera vez, podrían incluso tener hijos. Niya pensó inicialmente que sería una noche tranquila, pero con una belleza a su lado, no pudo resistir la tentación. Tarde en la noche, Xuai Xuai llamó a la puerta de Niya, afirmando que el aire acondicionado de su habitación estaba averiado y insistió en quedarse en su habitación. Niya no tuvo más remedio que sacarlo. Sin embargo, Xuai Xuai lo atrajo con fuerza hacia su abrazo, haciendo que Niya se diera cuenta de que sus intenciones quizás no fueran del todo inocentes. Niya rápidamente cubrió la boca de Xuai Xuai, pero recibió un cálido beso en su mano a cambio. Xuai Xuai instó a Niya a ir a dormir, pero luego intencionalmente lo atrajo hacia la cama. Insistió en escuchar a Xuai Xuai decir que la amaba antes de soltarlo. La habitación se llenó con la dulce y romántica atmósfera de su amor, casi desbordando de la pantalla. Niya luchó por levantarse y recordó a Xuai Xuai que necesitaba descansar, pero la persona en la cama se mantuvo tranquila y simplemente acarició el espacio vacío a su lado.
Nia dudó, pero dijo que dormiría en otra habitación. Suai Suai lo persiguió, tratando de devolverlo a su propia habitación, pero Nia, con su astucia, lo mantuvo fuera de la habitación. Suai Suai se quedó tercamente junto a la puerta mientras Nia se sentaba en la cama, sumido en la felicidad. En el amor, intenta ser paciente. El tiempo y el amor sincero pueden cambiar a la otra persona, incluso si antes éramos enemigos. Sé genuino y bríndense una oportunidad mutua. Entenderse y estar dispuestos a aceptar las diferencias del otro nos ayudará a construir una relación más sólida y mejor. Gracias por tu interés y por seguirnos.